Él es abogado en ejercicio, también es miembro activo de Participación Ciudadana, defensor de los bienes comunes y colectivos del país. Francisco Álvarez, cariñosamente Pancho, es nuestro invitado. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar acá. El placer es nuestro, don Francisco. Don Francisco, esta semana estuvo como un tanto convulsa el área del Congreso Nacional, había muchas expectativas a raíz de que si cerraba la legislatura y no se aprobaba la ley de partidos políticos y de garantías electorales. El presidente de la República emitió un decreto extendiendo y convocando a una nueva legislatura extraordinaria. ¿Cómo mirar esto? ¿Hay optimismo desde el sector de la sociedad civil de que se puede aprobar en esta extensión de la legislatura ese proyecto tan esperado por los dominicanos? Bueno, lo primero es que hay que sentir un poco de vergüenza de que esta ley, este proyecto de ley de partidos políticos que se está trabajando desde hace como 20 años, no se haya aprobado todavía a pesar de la importancia que tiene para la democracia y para la calidad de la democracia. Bueno, pero ya eso es un hecho cumplido, que hemos desperdiciado 19 años sin aprobar este proyecto de ley. Y ahora hay una coyuntura especial porque sabemos que ha habido una diferencia importante en los últimos tiempos, diferencia que ha sido dentro del PLD. No implica a ningún otro partido fuera del PLD. Correcto. Y que la diferencia es entre básicamente Leonel Fernández y Danilo Medina, que son los dos líderes que tiene el PLD. El tema es que las primarias abiertas benefician al presidente Medina. ¿Por qué razón? Bueno, sencillamente porque el presidente, siendo presidente, sea que vaya él o que mande a otro, o que vaya su delfín preferido, ¿no? Pues cuando se habla de primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral en consecuencia, pues él tiene mucho más probabilidades de que su delfín pueda vencer a Leonel Fernández, que es el otro candidato. ¿Por qué? En este momento. Bueno, sencillamente porque cuenta con los recursos del Estado. Porque el presidente Medina es el presidente de la República y porque aquí todos los presidentes que hemos tenido desde que yo nací han usado y abusado de los recursos del Estado en materia electoral. Todos sin excepción. Entonces, pues obviamente que contar con toda la publicidad del Estado, bueno, hemos visto el caso de Joao Santana, ¿no? Y los 1.400 millones, o los 430, no importa, son dos cifras fabulosas como quiera. Pues, ¿se utilizaron en qué? En campaña promocionando al gobierno, pero detrás de esa campaña que promociona al gobierno, se promocionan también personas. Entonces, al presidente Medina le conviene unas primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral para que vote todo el mundo. Entre los que van a votar están los 2.200.000 dominicanos que reciben fondos públicos, sea a través de salarios como empleados del Estado. Creo que la nómina del Estado anda por entre 700.000 personas, pero una cantidad importantísima recibe bono gas, bonos para estudiantes, en fin, hay una serie de... Los subsidios sociales. Correcto, subsidios sociales que se utilizan con fines clientelares. Entonces, ¿usted entiende que esos subsidios son elaborados por los gobiernos para generar una dependencia electoral? Todos los gobiernos lo han hecho, desde la Cruzada del Amor de Joaquín Balaguer, que todo el mundo recuerda todavía, todo el que tiene la edad, ¿no? Exacto. Recuerda todavía. Eso es un patrón en República Dominicana. Que la asistencia social es importante, claro que es importante, pero cuando hay intenciones ocultas detrás de ella, pues a veces se utilizan de una manera incorrecta. Además, el presidente Medina, al disponer o tratar de favorecer la posición del padrón de la Junta Central Electoral, tiene una ventaja adicional, y es que el presidente Fernández, Leonel Fernández. El presidente del PLD. Sí, presidente de la República en su oportunidad. Así es. Pues el presidente Fernández tiene una tasa de rechazo muy alta fuera de su partido por el enorme déficit del 2012 y muchísimas cosas adicionales, por quienes los rodean, desde Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa,
tiene realmente una tasa de rechazo muy fuerte fuera del PLD. No por él, sino por la gente que anda con él. Y por él también, por sus ejecutorias como presidente. ¿Y fueron tan malas? Bueno, hay cosas buenas y cosas malas, como pasa todo el mundo. Todo en la viña del Señor. Sí, pero si nos vamos a la última, antes de salir en el 2012, dejó un déficit de 180.000 millones. Por ejemplo, ¿qué cosas buenas podemos nosotros resaltar de los 12 años de Leonel y qué cosas muy malas? Bueno, te puedo Ya mencionar... usted me dijo una de los malos. Te puedo mencionar una que él utiliza con frecuencia. Los gobiernos de Leonel Fernández se aprobaron una serie de leyes importantísimas que fueron de iniciativa del Poder Ejecutivo con el tema del uso de los recursos públicos, que regulaban la Contraloría General de la República, el presupuesto nacional, en fin. La información pública. Fue un paquete de leyes importantes. Eso es muy positivo. Negativo, que ahí la tenemos y no se cumplen. Así es. Entonces... Pero esto no es culpa solo de Leonel, también Danilo le pero toca yo su estoy hablando, poquito. tú me hablaste exacto, de exacto. Y yo te estoy diciendo, él la aprobó, fue iniciativa, claro. El Congreso las aprobó, pero fue iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero después no hubo ningún esfuerzo porque se cumplieran esas leyes. Entonces, don Francisco... Pero te quería agregar, para terminar la idea, que por eso le favorece el padrón... De la primaria. De la Junta Central, el padrón abierto, a Danilo Medina y a Leonel Fernández. ¿Por qué le beneficia el cerrado? El cerrado porque es dentro del PLD, en primer lugar, donde él tiene una tasa de rechazo mucho menor, donde él tiene su núcleo fuerte, igual que lo tiene Danilo Medina, ¿no? Dentro de la membresía del PLD, pero además porque obviamente a Leonel Fernández dentro del PLD solo le gana Danilo Medina. Y si Danilo Medina no va, ni Reinaldo Pared, ni Francisco Javier García, ninguno, ni Francisco Domínguez Brito, le gana a Leonel Fernández. Ni Amarante Baré, mucho menos. Ni Andrés Navarro, nadie. En absoluto. Nadie vence a Leonel Fernández dentro del PLD. ¿Y hacia afuera podría uno de ellos ganarle a Leonel? Claro, que cualquiera de ellos con el apoyo del Estado y atrayendo con todos la esos varita votantes, mágica del gobierno. Y atrayendo todos esos votantes con recursos públicos que no son miembros del PLD, sí, definitivamente. ¿Y no podría ese mismo escenario, esa misma plataforma económica del Estado clientelar que usted se refiere, aplicarse dentro del PLD en una convención interna? ¿No se le sería más fácil al danilismo aplicársela adentro que salir al universo electoral? Claro que sí. Definitivamente es así y ocurrió de esa manera en el año 2007. En esas primarias del PLD, donde Danilo dijo que le venció el Estado. En el 2007. 2007, ahí, para las elecciones del 2008. Del 2008, sí. Y yo me recuerdo perfectamente porque yo fui observador. Esa primaria del PLD la observó Participación Ciudadana. A solicitud del PLD. Yo recuerdo. Y yo me recuerdo que yo estaba observándola en el Bronx, en Nueva York. Yo me desplacé hasta allá para trabajar como observador. Fue una experiencia muy interesante, ¿no? Y yo veía ese despliegue de los leonelistas, cantidad de leonelistas, todos con laptop. Te estoy hablando de, por ejemplo, en un local, 20 personas con laptops y en la laptop estaba la foto de Leonel Fernández. Con un padroncillo. Sí, cada vez que llegaba alguien lo orientaban y ellos estaban todos trabajando con su laptop y los danilistas casi no se veían. ¿Por qué? Recursos. No tenían recursos. Un tema de recursos. El que está como presidente de la República. Que puede invertirse ahora. Y ahora, bueno, pero Leonel prefiere como quiera echar el pleito a lo interno del PLD por las razones que yo he explicado. Y eso es lo que impide pues que ambos lleguen a un acuerdo que permita la aprobación de la ley de partidos políticos. Ahora mismo, ¿tú sabes cuál es el punto? Porque se han venido acercando, esa es la realidad. Y el presidente Medina estaría dispuesto a aceptar que se aprueben las primarias que elija cada partido. Pero Danilo Medina dice los órganos dirigenciales de cada partido. Porque él lleva ventaja, sería porque en el comité político. Porque él controla el comité político y el comité central. Entonces, si es el comité político y el comité central que va a decidir qué padrón utilizar, ya tú sabes lo que va a decidir. Así es. Entonces, en definitiva, sería casi imposible la aprobación de la ley si Leonel y Danilo no buscan un punto medio que lo pueda beneficiar a los dos, porque ellos tienen la mayoría
legislativa en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Lo que pasa, Leonel se ha mantenido muy firme por una razón, y es que si no se aprueba la ley, ¿qué ocurre? No, se aplica el padrón, los estatutos del PLD. Claro. ¿Y qué dicen los estatutos? Que hay que hacerlo interno entonces, con el padrón interno. Entonces Leonel no tiene ningún interés y por eso está sentado ahí con toda tranquilidad. Y Danilo el que se ha venido acercando ha sido el presidente Medina, no ha sido Leonel Fernández. Porque Leonel dice, si no hay acuerdo, se aplican los estatutos del PLD y las primarias son cerradas. Sale ganando en ese escenario de la prolongación de la no aprobación. Entonces quiere decir, los partidos políticos todos reniegan de un autocontrol por ley a la administración de recursos, a la transparencia, porque es el punto del PLD, ¿verdad? Pero hacia afuera, cuando tú le preguntas a Kiki Antún, le preguntas a Luis Abinader, ¿ustedes quieren que haya un tope de la inversión privada en la campaña? Ninguno quieren. Pero ahí viene el otro tema. Qué pena que todo se ha concentrado en el tema de las primarias. Esa ley de partido político tiene muchísimos otros aspectos. Y hay uno crucial, que es el tema de la transparencia. Transparencia que ordena la Constitución de la República. Que por primera vez esta Constitución del 2010 constitucionalizó los partidos políticos, ¿no? Por primera vez están previstos en la Constitución. Y los previó regidos por dos principios básicos la Constitución. El de democracia interna y el de transparencia. Entonces, definitivamente, que cada centavo que entre a un partido político tiene que saberse de dónde viene. Y eso tiene que ser público, no puede ser oculto. Y eso está contemplado en el proyecto de ley. La pregunta es, ¿se va a mantener así hasta el final? Ellos se niegan. Pero es que no es cuestión de negarse, es que no pueden. Y le echan incluso la culpa a los empresarios. Y dicen, los empresarios no quieren que se revele su nombre si ellos aportan a los partidos. No, yo he conversado con muchos empresarios importantes de este país, que han dicho todo lo contrario. Preferimos que haya transparencia. Porque de esa manera, inclusive, el impacto a ellos va a ser menor. Es menor y, esto usted me lo contesta cuando volvamos de la pausa, tenemos una ley de lavado, que hay que transparentar todo, lo más mínimo que se hace con el dinero personal o de una persona física que de una persona jurídica, hay que transparentarlo y ahí eso incluye el tema del financiamiento a campañas políticas. Francisco Álvarez, Pancho, es nuestro invitado, ya volvemos. Francisco Pancho Álvarez, abogado, continúa conversando con nosotros. Hablábamos de lo que conviene, lo que no conviene, y hablamos también de la ley, para cerrar ese tema de partidos políticos y garantías electorales, el tema del lavado, por el tema de los aportes. ¿Cuál es la visión como abogado que tienen ustedes con ese aspecto de la ley de partidos políticos y por qué tanto hay tanta renuencia por parte de los actores del sistema de partidos? Bueno, en primer lugar, los partidos nunca han querido transparentar los aportes privados que reciben. Bueno, porque una parte de ellos viene, obviamente, es dinero sucio. No solamente el narcotráfico, porque también es dinero sucio cuando contratistas del Estado aportan a la campaña. Ahí hay un conflicto de interés muy serio. Esos aportes que hacen esos contratistas del Estado, después se nos cobran a nosotros los ciudadanos a través de sobrecostos, y vienen las adendas a los contratos para incluir. Ese no es un dinero que están poniendo los contratistas de sus bolsillos, de sus ganancias en la construcción de las obras. Se lo agregan como sobrecosto a las obras que construyen para el gobierno. Entonces, por eso el gobierno nunca ha querido, los partidos políticos nunca han querido transparentar los fondos privados que reciben. Y por eso ese es uno de los aspectos cruciales de este proyecto de ley de partidos políticos, que contempla la transparencia total de todos los fondos. Yo me recuerdo, mi padre tenía una revista en los años 60 que se llamaba Cachafú, de humor político, y bueno, luego que se la quitó el gobierno, creó otra que se llamaba Pum, un cañón disparando una bala. Y ustedes saben cómo eran los anuncios en esa revista. Un espacio que decía, este espacio lo paga una empresa amiga de Cachafú o de Pum,
porque los empresarios tenían miedo. Tenían temor sí, claro. de la retaliación del Estado. Pero obviamente esas son etapas superadas. Ahora lo que hay que tratar es de que el dinero que ingrese a una campaña electoral sea dinero legítimo y que la ciudadanía pueda, para fines de control, saber quién está aportando a un gobierno. Te voy a explicar por qué. Porque de repente, ahora para el 2020 yo decido aportarle 10 millones de pesos a la campaña de Leonel Fernández, si fuese él el candidato del PLD. Y de buenas a primeras gana Leonel Fernández. Y yo, de buena primera también, comienzo a recibir favores del gobierno, bueno, como Joao Santana, prácticamente un símil, ¿no? Joao recibió favores del gobierno, ¿entienden ustedes? Bueno, pero eso está clarísimo. ¿Él vino aquí con qué finalidad? Como asesor político como asesor de la electoral, campaña de Danilo. Exacto. Como asesor electoral. De Danilo y el PLD. Y fue clave. Pero ese es su trabajo, ¿no? Y de buena a primera recibe, vamos a tomar la versión del gobierno, 430 millones de pesos en trabajos publicitarios. Bueno, lo que pasa es que el gobierno necesitaba, aparentemente, según lo que ellos han enviado a los medios de comunicación, una estrategia comunicacional y unos trabajos de imágenes, de video. Y eso solamente existía el talento de Joao Santana. Bueno, antes de Joao Santana venir a la República Dominicana, nunca se hacía eso. Aquí no habían talentos para hacer ese trabajo. No, aquí hay 2 millones de creativos. Entonces, pero quizá el de él era mejor. Entonces se crea la percepción de que eso es una compensación que se le está haciendo a Joao Santana por su contribución como asesor electoral. ¿Y ustedes creen en esa percepción? ¿Ustedes se inscriben en la denuncia, por ejemplo, que la diputada Farideh Raful ha insistido en el Congreso, pero que esta semana fue más lejos, porque fue al PETCA y fue a la Fiscalía ya con un grupo de dirigentes y legisladores del PRM a formalizar que se abra una investigación con este tema? Bueno, lo primero es que en política la percepción es más importante a veces que la realidad. O sea que cuando te digo que se crea esa percepción, el presidente Medina sabe que esa percepción se ha creado después que se divulgó esto a través de Farideh Raful. Claro. Esa percepción se creó en el país. ¿Cuál es la mejor forma de romper esa percepción si no obedece a la realidad? Con la verdad. Investigando. Sí. ¿Qué es lo que está pidiendo Farideh Raful? Por eso yo encuentro muy positivo pues la denuncia que hizo Farideh Raful y sobre todo su solicitud, junto con otros 3 diputados del PRM, de que se cree una comisión para investigar esto. Que yo no le veía ningún pecado a crearla. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, el PLD controla la Cámara de Diputados. La comisión que se iba a crear iba a estar controlada por el PLD. Entonces, de repente, cerrar la puerta es fortalecer la percepción de que ahí hay algo sucio. Entonces, a quien menos le conviene esto que ha ocurrido es al presidente Medina, que debería haber favorecido a través de sus seguidores en la Cámara de Diputados que se cree la comisión y que se investigue. Pero quizás, siendo un poquito cándido, el presidente Medina no se involucró en eso y fue una decisión propia de los legisladores, porque fíjese que el debate con Farideh unió a los PLDistas, los de Leonel y los de Danilo, todos le salieron enfrente a reclamarle a Farideh del porqué de la acusación. Entonces, ¿tú crees que los seguidores de Leonel y de Danilo actúan de manera independiente en el Congreso? Es que fue el momentum. Ahí no había tiempo de formalizar una línea. Claro que no. No, claro ellos que no, siguen. ninguno. No, cuando el comité político del PLD dijo, este tema de la primaria que lo decidan de manera independiente los legisladores, lo dejamos en libertad. No, eso no. Eso no es cierto. Es un caramelo. Eso no fue cierto. Para entretenernos a nosotros. Cada congresista danilista, le responde a alguien. Diputado danilista y leonelista tenían sus líneas. Sí, claro. O sea que realmente debemos tal vez hacer la política de una manera más responsable, más franca, sin pretender engañar o pretender que los dominicanos y dominicanas somos estúpidos, insultando la inteligencia de la gente, que a veces tratan de crear algo sabiendo uno que no es así. O sea, como este tema de que el comité político dice que cada legislador tiene libertad de decidir como quisiera. No nos tomen de estúpidos, por favor. Mire, y esta semana también hubo un hecho jurídico que impactó ahí, cerrando la semana, el pasado jueves,
donde comenzaron ya a emitir órdenes de arresto, allanamiento y todo esto con el tema de los tres brazos, de la venta de los terrenos de los tres brazos, que había sido una demanda, tanto de ustedes como sociedad civil, de todo el país, de todos los actores de la sociedad dominicana, de que tenían que darle una explicación. ¿Ustedes creen que puede prosperar, que hay una voluntad real del gobierno de combatir la corrupción administrativa? Bueno, lo primero es que hay que felicitar al Procurador General de la República, porque no podemos venir ahora a decir, no, esto es para tapar el caso de Brecht, o cualquier otra situación, el caso de Joao Santana, los papeles de Farideh, como le llaman. Exacto. Yo creo que esa sería una actitud que no sería correcta, porque hemos estado pidiendo precisamente sometimientos en esos casos, no solamente en el de Corde, por ahí vienen otros, está el del CEA. El CEA, no OSA, que está con el tema de corrupción pendiente. Claro. Entonces, cuando finalmente hay una acción, vamos a reducirla diciendo que no, que eso es una respuesta para ocultar otra situación. No, eso era lo que tenía que hacer el Procurador General de la República. Lo hizo. La calidad de la acusación, eso lo veremos más adelante cuando se haga pública la misma. Todavía no se ha presentado acusación. No. O sea que... Es un proceso de investigación. Claro, y tenía un año investigándose, y un tema de esta naturaleza toma su tiempo. O sea que sí, hay que felicitar al Procurador por esta acción que ha sometido. A mí me causa mucha sorpresa. Hay personas como la ex registradora de títulos que siempre ha tenido una imagen de persona íntegra, de ser roca izquierda inclusive, ¿no? Me sorprendió, pero ella tendrá la oportunidad de defenderse, obviamente, en este caso y mostrar las pruebas que tiene a su favor, ¿no? Pero lo importante es que hay 11 personas sometidas. Y aquí también sería injusto decir, falta gente, porque tal vez falta gente, pero déjenme decirle algo. Como abogado lo digo, ¿no? Y en mi experiencia personal, lo puedo decir, por ejemplo, con el caso Van Inter, faltaron gentes. Siempre faltarán. Siempre hay otras personas involucradas, pero los abogados siempre definimos una estrategia, porque si tú sometes a todo el involucrado, posiblemente ese caso nunca se conozca. Así es. Se hace se lo lleva el tiempo. Se hace demasiado complejo, las audiencias no fluyen. Porque falta el abogado de el otro no se presentó. Se hacen imposible. Entonces, hay una práctica de... Hay que delimitarlo. Sí, y a los principales. Así es. Bueno, en el caso del Banco del Progreso, el fraude que hubo en el 2005, ¿no? ¿A quién se sometió? A uno. A la cabeza. A la cabeza, al presidente ejecutivo de ese banco. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Entonces, yo creo que las personas que están indicadas ahí, pues es un número, no solamente porque el número me parece, sino por el rol que jugaron. Podrá cada uno asumir su defensa como lo hará, pero yo creo que ese proceso tenía que llegar y llegó. Y si ese proceso va así, ustedes tienen esa percepción de que se está trabajando con la lucha anticorrupción, ¿por qué insistir en la marcha del millón por el tema de la corrupción con la marcha verde? Pero es que sepultar tantos años de impunidad, porque se sometió en el caso de Corde. Odebrecht. En Odebrecht no había remedio. Era obligatorio. Porque era un caso internacional. Aquí ningún país de los que estaba involucrado en este escándalo podía hacer lujo de no someter, República Dominicana entre ellos. Entonces, yo no creo que eso sea un mérito. Y ahí sí... No le toca nada a las autoridades dominicanas. Ahí sí faltan personas. O sea, mira, en el faltan? caso de Corde hay ¿Quiénes faltarían? En el caso de Corde hay 11 personas. En el Odebrecht hay 7. ¿Cuántos faltarían? ¿Quiénes? No, de que faltan. Faltan legisladores, por ejemplo. Legisladores. Claro, porque si estamos sometiendo a Andrés Bautista, que tuvo que ver con 2 o 3 contratos, pues ahí hay otros legisladores que tuvieron que ver con muchísimo más contratos. ¿Usted se refiere a expresidente del Senado? No, me estoy refiriendo... Porque Andrés fue presidente. Sí, pero yo me estoy refiriendo a legisladores que pudieron haber sido contaminados, ¿no? ¿Cuáles? Eso habrá que lo investiguen. Que investigarse. Pero, por ejemplo, en el caso de Brecht está el problema de la sobrevaluación, que no pudo acompañar. Y es cierto que eso no significa que no se puede iniciar otra acción por ese aspecto de la sobrevaluación. Claro que se puede. Pero ahí está la Cámara de Cuentas diciendo que le faltan recursos para terminar el trabajo de las sobrevaluaciones. O sea, hay
Por eso te digo, no se puede sepultar tantos años de impunidad y decir que se está trabajando contra la corrupción, porque se sometió al caso de Brecht, se sometió al caso de Colbert. Pero hay indicios. Ojalá y sigan esa ruta. Ojalá y sigan esa ruta. Pero hay razón para el escepticismo. ¿Por qué hay razón para el escepticismo? Por la tradición en República Dominicana, por la historia de la República Dominicana en esta materia. Participación Ciudadana tiene 2 trabajos que analiza 2 periodos de tiempos. Uno se llama 20 años de impunidad, donde en esos 20 años se examinan cuántos casos se sometieron de corrupción. Hubo un solo condenado y fue indultado en ese periodo. Después, otro periodo que creo que abarca 13 años adicionales por igual. La impunidad aquí ha campeado siempre. Entonces, las autoridades, el Ministerio Público tienen mucho trabajo para revertir ese escepticismo que sentimos los dominicanos de que se está realmente trabajando de manera seria y persistente en la lucha contra la corrupción. Pancho, en la sociedad dominicana se le abre un corchete y se hacen preguntas. Ustedes, desde Participación Ciudadana, Marcha Verde, toda la sociedad civil está convocando una marcha de 1 millón de personas. Eso tiene una logística que lleva gastos fuertes económicos. Y la pregunta es, ¿quién o quiénes sustentan esa movilización o esa pretensión de movilización social a la que ustedes aspiran? Mira, eso es interesante, porque los fondos, en primer lugar, cuando se habla de la marcha del millón, es una forma, ¿cómo te digo?, de decir la importancia que tiene que de que toda la ciudadanía se involucre en el tema, sea marchando o sea en su casa, pero con la conciencia abierta de que hay que trabajar contra la corrupción. O sea, no es que queremos que 1 millón de dominicanos se marchen, sino que haya 1 millón de dominicanos conscientes de este problema. Y obviamente mientras más gente marche, mejor. Pero, ¿de dónde viene el financiamiento? De la ciudadanía. Yo te puedo decir, Participación Ciudadana, los fondos que tiene, de programas especializados que son financiados por organismos internacionales, por países amigos, ni un solo centavo de esos fondos va a financiar la Marcha Verde, ni un solo centavo. O sea, ahora, los miembros de Participación sí aportamos fondos para cubrir los gastos de Marcha Verde, y muchos empresarios también han aportado fondos, porque están conscientes de la necesidad de que este gobierno y cualquier gobierno que venga entienda que la ciudadanía se está cansando de la impunidad. La corrupción siempre existe. Tú podrás reducirla, pero siempre va a existir. Lo que no puede haber es impunidad. En la medida en que hay un régimen de consecuencias que se aplique, se va a reducir la corrupción. Como no ha habido un régimen de consecuencias aplicable, la corrupción ha crecido. Y mira, y gente que es PLDista, y empresarios que apoyan al PLD, que me consta, sin embargo están muy preocupados por cómo ha venido creciendo la corrupción. Así es. Hace 10 años, la corrupción, cuando en las encuestas se medía, era uno de los últimos temas de preocupación de la ciudadanía. A la gente no le preocupaba eso. Hoy, preocupaba la seguridad. Hoy está entre los 3 primeros temas, en todas las encuestas. En algunos de ellos como primer tema. O sea que está rindiendo sus frutos la Marcha Verde, Participación Ciudadana, y también, lamentablemente, el crecimiento de la corrupción ha ayudado a levantar la conciencia. No solamente el trabajo de Participación Ciudadana, de Finjus, de otras organizaciones y personas que trabajan este tema, de periodistas que se preocupan por el tema, ayudan a esto. También, pero lamentablemente, ayuda a levantar la conciencia el incremento de la corrupción, que tú la ves en casos escandalosos como ese, que ya está mezclándose con sangre. El del CEA, el de la ONSA, ya con personas muertas. Ese caso de la ONSA fue un tema horroroso, ¿no? O sea, como asesinaron a una persona, que si esa persona le estaba pidiendo dinero, fue que cometieron un asesinato. Eso, tapaban algo. Sí, o sea, estaban... Entonces, yo creo había algo que encubrir y hubo que llegar al desenlace fatal. Así es. Don Pancho, muchísimas gracias. Bueno, yo espero volver por acá. Pronto, cuando usted quiera, contacto directo siempre estará a su disposición.